Son el terror de barcos y submarinos por igual. Esto sin importar tamaño ni origen, pero por algún motivo su rol en la guerra siempre ha sido minimizado. Supongo que al escribir la historia es más atractivo hablar de grandes combates que de campos minados, aunque estos últimos puedan ser estratégicamente decisivos. Tal vez las minas marinas te parezcan una antigüedad, un dispositivo propio del pasado sin lugar en los combates modernos, pero déjame decirte que estás equivocado. Las minas marinas siguen ocupando un rol fundamental. En este video te propongo conocer a fondo un armamento que tal vez no tengas tan presente, pero que de seguro te fascinará. Desde sus inicios hasta su presente, pasando por algunas de las operaciones más impresionantes que no hubieran sido posibles sin estos dispositivos. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer cómo funcionan las minas marinas. Las minas marinas son fáciles de definir. En pocas palabras, son un dispositivo explosivo empleado para destruir cualquier cosa que pueda navegar, ya sea sobre o bajo el agua. A partir de ahí se abre un amplio universo dependiendo si estudiamos su mecanismo de detonación o el tipo de emplazamiento. En cuanto a su forma, suelen ser alargadas, similares a un torpedo pero con agarres. Dentro hay un contenedor de explosivos, un dispositivo de armado, un tren de detonación y un dispositivo de detección de objetivos. Esto último es de las partes más importantes, ya que vuelve inteligente a la mina, diferenciándose de una simple bomba. Por eso no es del todo correcto decir que las minas marinas son armas ciegas, es decir, que no distinguen entre amigos, enemigos y neutrales. Actualmente es posible programarlas para que estallen cuando deben hacerlo, ni antes ni después. Pero antes de ponernos detallistas e irnos a lo moderno, conozcamos la historia sobre estas pequeñas destructoras de barcos. Los primeros registros de un dispositivo marino para destruir embarcaciones se remontan al siglo XV, en la China imperial. Desde entonces la evolución fue constante, de las bombas sumergibles para alejar piratas japoneses al mítico dispositivo creado por el inventor estadounidense David Bushnell, con el cual se intentó en 1777 hundir la flota británica. Las minas navales han sido una constante en la guerra, pero durante un breve periodo en el siglo XIX hubo una postura negativa respecto a su uso. Eran vistas como algo diabólico, una trampa que iba en contra del honor bélico. Esto cambió durante la Guerra Civil de Estados Unidos, donde se llevó a cabo el primer uso a gran escala de torpedos flotantes, como se les llamaba en ese entonces. Esto continuó hasta la Primera Guerra Mundial, donde las minas fueron clave para destruir a los temidos y poderosos submarinos alemanes U-Boat. En aquel entonces los aliados tendieron una barra de minas de 400 kilómetros que unía Escocia y Noruega. Se plantaron 72,000 minas marinas que lograron destruir 6 submarinos alemanes. Pero esas minas antiguas tenían un límite, necesitaban del contacto para explotar. Durante la Segunda Guerra Mundial llegó la segunda gran explosión de las minas marinas, y más allá del chiste fácil, créeme que fue un cambio fundamental. Las nuevas minas podían activarse mediante cualquier estímulo generado por un barco enemigo, ya sea un aumento de la presión del agua, ondas acústicas o el campo magnético de un enorme navío. Una de las misiones más impresionantes realizadas en esta época fue la Operación Starvation. Estados Unidos plantó 12,000 minas en el Pacífico para bloquear a los buques militares japoneses. Los resultados fueron brutales: 650 barcos japoneses destruidos y el cese de las actividades navales de todo el país ante el riesgo de que aumentaran los hundimientos. Este es el mejor ejemplo del uso dual de las minas. Estos dispositivos están orientados tanto a la destrucción como a la generación de miedo. El efecto psicológico de saber que tus barcos pueden ser destruidos por pequeños dispositivos casi indetectables es un gran argumento para cesar las actividades militares navales. Esto claramente viéndolo desde el punto de vista de un alto mando militar. Pero Estados Unidos probó más tarde un poco de su propia medicina durante la Guerra de Corea. Al inicio del conflicto, la flota norcoreana constaba de 40 buques, mientras que la potencia estadounidense contaba con casi 300 barcos, una diferencia abismal. Aún así, esa enorme flota quedó varada por semanas a causa de las 3,000 minas plantadas por el ejército norcoreano. Se estima que de un 60 a 70% de las pérdidas de Estados Unidos durante esta guerra estuvieron relacionadas al minado masivo realizado por Corea del Norte en sus aguas. Esto obligó a Estados Unidos a repensar su postura sobre las minas navales. Tal vez esos dispositivos no eran chatarra del pasado y merecían la atención y el dinero de los contribuyentes que otras áreas recibían. Dependiendo del tipo de emplazamiento podemos distinguir 3 tipos de minas marinas. Notarás que tienen que ver con el lugar de reposo final de la mina, es decir, en dónde aguarda su objetivo.
Yendo del fondo marino a la superficie, primero encontramos las minas de fondo. Son dispositivos pesados que se hunden. Se usan frecuentemente en aguas poco profundas de hasta 60 metros. Son muy difíciles de detectar y limpiar y suelen contener más cantidad de explosivo. Para darte una idea, pueden pesar entre 150 y 1500 kilogramos. Luego están las minas amarradas, aquellas que están sujetas a un cuerpo flotante que las mantiene a una profundidad determinada. Seguro las habrás visto en la película de Buscando a Nemo. Bueno, estas son las más utilizadas ya que pueden emplearse en aguas profundas y afectar a casi cualquier tipo de embarcación. Pesan alrededor de 200 kilos y contienen menos explosivo que las minas de fondo. Ya en la superficie encontramos las minas de deriva, aquellas que no tienen un dispositivo de flotación fijo y quedan a merced de la corriente. Son peligrosas e impredecibles, por eso seguramente fueron prohibidas luego de la Primera Guerra Mundial. A su vez, todas las minas se pueden colocar de forma distinta, por aire, superficie o desde submarinos. Las minas de colocación aérea son las más sencillas, ya que pueden lanzarse desde un avión. En esto se asemejan bastante a las bombas tontas. Hoy en día esta es la vía más utilizada, ya que no pone en riesgo a un navío que puede toparse con minas previamente colocadas. Entender cómo se accionan las minas es fundamental para saber cómo protegerse y cómo usarlas. Antes te conté que una de las grandes revoluciones en esto fue dejar de depender del contacto para la explosión, y es que eso permitió un uso táctico y preciso de las minas. Actualmente existen 4 tipos de activación: magnética, acústica, sísmica y por presión. El sistema magnético utiliza magnetómetros que detectan el campo magnético de determinadas embarcaciones. La firma magnética de cada navío depende del peso, el material e incluso en qué parte del mundo se construyó. Una vez que identifica esto, el dispositivo de detección determina si es amigo, enemigo o neutral. Algo similar ocurre con la presión. Cuando un barco navega, desplaza un volumen particular de agua. Si genera la presión correcta, la mina detonará. Pero si el volumen de la embarcación es más chico o no cumple los parámetros, no lo hará. Por último, los detectores acústicos y sísmicos actúan sobre las ondas sonoras generadas por el barco. El rugido del motor, el sonido del agua desplazada, incluso los ruidos de la tripulación. Todo puede activar a una mina sonora. Ahora que sabemos su historia, cómo se colocan y cómo se activan, es momento de conocer qué pasa cuando un buque desafortunadamente se encuentra con una de estas pequeñas destructoras del océano. El sentido común dicta que cuando una mina marina explota deja un cráter humeante en su objetivo, algo que se conoce como daño directo, pero esto no es lo más frecuente. Por lo general, los dispositivos están sumergidos y rara vez entran en contacto con los barcos, salvo que tengan la mala suerte de toparse con una vieja mina de deriva. La destrucción no proviene de la explosión en sí, sino de la onda expansiva y la burbuja de gas que genera. Aún sin contacto, el resultado es devastador. Incluso algunos buques impactados por esa onda energética pueden partirse a la mitad. También existe este efecto llamado chorro de burbuja, que sucede cuando esa gigantesca burbuja colapsa debido a la presión y forma un chorro de agua capaz de perforar el barco. Lo que sigue es un boleto de ida al fondo del océano. Pero claro, ante cualquier riesgo surge la necesidad de una contramedida. La detección y desactivación de minas es una de las actividades más peligrosas y necesarias del mundo naval. Hay varias formas de hacerlo y depende del tipo de minas al que se enfrenten. Para las minas amarradas se utiliza un cable cortante que separa la mina de su flotante. Una vez que la mina emerge, los buzos especialistas pueden desactivarla o destruirla de forma controlada. Para los detectores sonoros o magnéticos se emplean dispositivos que crean señales casi idénticas a las de un barco, forzando así a la explosión de las minas en condiciones seguras. Por supuesto, muchos siguen haciendo la clásica práctica de utilizar buzos militares especialistas en EOD que barren el área en búsqueda de estos dispositivos escurridizos y letales. Son pocas las marinas del mundo que cuentan con un grupo especializado en la desactivación de minas marinas. Algunos de ellos son Estados Unidos, Rusia o Alemania. Pero después de tanta información cabe preguntarse, ¿por qué las minas marinas siguen vigentes? Bueno, en primer lugar es el armamento más económico de cualquier arsenal naval. En comparación a misiles y torpedos, la relación costo-efectividad de una mina es inigualable. Además, requiere un mantenimiento casi nulo y gracias a los avances en sensores y seguridad, no representan riesgos para quien las utiliza. Por el factor psicológico, puede ser utilizada tanto ofensiva como defensivamente, impidiendo el acceso de una fuerza enemiga sin necesidad de combate. Si combinamos esto con la táctica necesaria, pueden impedir el abastecimiento y el flujo de bienes de una flota enemiga. Imagina lo vigentes que están que en abril de 2022 Ucrania y Rusia se acusaron mutuamente de lanzar minas marinas en el Mar Negro para entorpecer las actividades marítimas de uno y otro. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.